mañana que tiene algo muy importante y es historia que se crea y se construye. Y lo digo de manera muy clara, doctora Lina, porque esta iniciativa que reúne a todas las fuerzas para la protección de los niños, niñas y adolescentes en un programa de formación sin precedentes muestra el alto grado de compromiso de las fuerzas militares y de policía para que en todo el territorio nacional se protejan y se tutelen los derechos de nuestros menores. Y quiero además destacar lo siguiente: vamos a capacitar más de 250.000 miembros de la fuerza pública para agosto del año entrante. Nunca se ha hecho un ejercicio de esta naturaleza y de ese alcance. Y se hace porque gracias al apoyo del ICFF, de las consejerías presidenciales, del Ministerio del Interior y sobre todo del Ministerio de Defensa, con el apoyo transversal del SENA, los comandantes van a tener plataformas tecnológicas para que sus hombres y mujeres puedan tener esa capacitación que es crucial para la protección integral de los derechos humanos en nuestro país. Y lo digo de esta manera porque a veces es triste, pero en nuestro país son miles de niños que mes a mes tienen incidentes de agresiones físicas o de agresiones sexuales. El 80% de estos casos ocurren dentro del entorno familiar. Y eso nos obliga a nosotros como sociedad a enfrentar este fenómeno. Pero ese fenómeno se tiene que enfrentar también con unas instituciones que sepan entender el fenómeno, que sepan identificar el fenómeno y que sepan procesar el fenómeno. Tenemos una policía de infancia y adolescencia, General Vargas, que es de excelencia. Hombres y mujeres especializados, entrenados para abordar un testimonio de un niño o identificarlo para poder llegar a la verdad. Son más de 1.600 hombres y mujeres en el servicio de la Policía de Infancia y Adolescencia. Pero resulta que tenemos una Policía Nacional muy grande, mucho más grande. Y de pronto ese niño que está en el barrio toma la decisión de acercarse al CAI a plantear una agresión. Necesitamos que la policía esté preparada para enfrentar esa situación. ¿Cómo se escucha? ¿A quién hay que trasladar la información? ¿Qué preguntas deben hacerse? ¿Qué inminencia puede haber de una agresión nueva? Por eso esa formación es tan importante en el caso de nuestra Policía Nacional. Y en el caso de nuestro Ejército, General Navarro, General Zapateiro, y en el caso de nuestra Armada, Almirante Vázquez, y en el caso también de nuestra Fuerza Aérea, General Lozada, uno sabe que en el territorio muchas veces ustedes tienen un espacio privilegiado también para tener ese contacto con la comunidad. Y puede ser que los aproxime o un niño que ha sido víctima, o un adolescente que ha sido víctima, o un familiar o un vecino, y también es necesario que, respetando por supuesto las funciones de cada fuerza, se tenga la formación para saber manejar una situación de esa naturaleza. Y por eso la transversalidad de esta formación ayuda al papel que deben jugar todas las fuerzas en el territorio nacional, como además lo manifestaba esta mañana en la Cátedra Colombia, para proteger el orden constitucional, que también implica la protección de los derechos de todos, pero esencialmente apelando al artículo 44 de nuestra Carta Política, en virtud del cual los derechos de los niños están por encima de los derechos
de los demás. Ahí hay un primer capítulo. El segundo capítulo tiene que ver con la excelencia y el comportamiento y la ética que también debe guardar siempre, en todo momento, la fuerza pública para el manejo de situaciones relacionadas con niñas, niños y adolescentes. Eso también es un peldaño más en la excelencia de la formación, un peldaño más en la formación de los derechos humanos y un peldaño más en la forma en la que se debe sistematizar, protocolizar y actuar en caso de alguna situación contraria a la Constitución y la ley. ¿Y qué mejor que hacerlo de la mano con el ICBF? Porque hoy nuestra fuerza pública le ha mostrado al mundo, que tiene un trato absolutamente diáfano para enfrentar fenómenos que atentan contra niñas, niños y adolescentes, como es el caso del reclutamiento en grupos armados organizados. Nuestro ejército, nuestra policía ha identificado centenares de niños que han sido reclutados por grupos armados organizados y los ha recuperado a la sociedad. Y se hace un trabajo serio y meticuloso con el ICBF. ¿Para qué? Para que tengamos la total transparencia de cómo se maneja una situación tan triste, pero cómo se puede abrir un camino de esperanza en esa articulación del trabajo de la fuerza con el ICBF. Y algo muy importante también, nos hemos encontrado en el territorio con algo que es muy complejo y es la poca delación y la poca denuncia sobre agresiones que hay contra niñas, niños y adolescentes. Lograrlo es una labor de confianza, pero es una labor que también implica unas destrezas, unos saberes y unas competencias que no se adquieren de la noche a la mañana. Hoy hemos visto cómo el ICBF con la Policía Nacional tiene 2 unidades móviles que se van a ir replicando también en el territorio para hacer justamente ese trabajo en terreno. Llegar a una comunidad, ubicar el vehículo y dejar que los niños, niñas y adolescentes se acerquen, o los padres de familia, y con un conjunto de preguntas y de actividades lúdicas algunas, se pueden empezar a identificar patrones que son de denuncia. Y eso también es un paso fundamental en nuestro país. Y yo quiero aprovechar esta mañana también para hacer referencia a unos temas que tienen que ver con nuestra sociedad. Y quiero reiterar lo siguiente, reiterar que los derechos y la forma en la que se exigen los derechos también implica los deberes de los ciudadanos. Todos sabemos que en una democracia el derecho a la protesta pacífica es un derecho constitucional, que como lo decimos además en la política de seguridad y convivencia ciudadana, desde hace varios años, aunque hay algunos que creen que esto lo estamos diciendo hace 8 días, ni lo estamos diciendo hace varios años, y decimos que es un derecho sagrado, la protesta pacífica, pues yo quiero precisar que la protesta pacífica implica cero violencia, e implica, al ser pacífica, no agredir los derechos de terceros, y significa absolutamente ausente de agresiones. Por eso es un derecho constitucional. Pero qué importante también que nosotros sepamos con claridad que todo incidente de violencia, de vandalismo, de agresión, de destrucción,
es un atentado contra el orden constitucional y por lo tanto se enfrenta con la Constitución y la ley, siempre bajo el fundamento claro e incuestionable de hacerlo en el marco de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Y por eso nuestra fuerza pública actúa, pero también nuestra fuerza pública es clara en la cero tolerancia de cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley de alguno de sus miembros, sin generalización, sin estigmatización y con un fundamento claro. Pero es también importante destacar el fenómeno de los bloqueos, porque los bloqueos no son protesta pacífica, como lo han dicho también los organismos de control en sus pronunciamientos. No solamente el Código Penal rechaza esa práctica, sino que el bloqueo atenta contra el derecho a la vida, el derecho a la salud, atenta contra el derecho a la alimentación, contra el derecho al trabajo y, óigase bien, ha atentado grave y vilmente contra los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Niñas y niños que no pudieron recibir su programa de alimentación escolar cuando se presentaron estos fenómenos. Adolescentes que no pudieron llegar a sus lugares de estudio. Y por supuesto, a los padres de familia de esos niños, niñas y adolescentes que se les afectaron también derechos fundamentales. Por lo tanto, enfrentar ese fenómeno ilegal es un deber para la protección de los derechos de todos. Y es absolutamente lamentable, vergonzoso, que veamos que existen personas desfachatadas que pretenden justificar semejante vulneración de los derechos con argumentos políticos, con pretensiones electorales o electoreras, y que además pretendan decir que esto es la antesala del 22. Por Dios, el que pretenda hacer política afectando los derechos al trabajo, a la vida, a la niñez, derecho a la salud, claramente no está aspirando a nada que sea provechoso, todo lo contrario, está atizando la destrucción del orden constitucional y la afectación de la sociedad colombiana. La democracia es bella y al mismo tiempo imperfecta, pero es democracia porque es la confrontación de ideas, de postulados, donde los ciudadanos se sintonizan o no, y esa sintonía la expresan en la soberanía del voto en las urnas. Pero la esencia de la democracia es que se ejerza en plenos derechos y que no haya nadie que atente contra esas mismas figuras esenciales de los derechos fundamentales. Por eso es muy importante que como sociedad tengamos claro que el que busca con un bloqueo cercenar los derechos de otros está obrando contrario a la Constitución y la ley. Y hago esta mención en el contexto de este evento porque de verdad ha sido doloroso, estremecedor, que haya madres que hayan perdido un hijo por un bloqueo, porque no dejaron pasar una ambulancia. Y ver cómo han tenido que sufrir muchas familias. Por eso la labor de desbloquear, proporcional, progresiva, con todos los fundamentos, y en el trabajo en territorio, no es otra cosa distinta a la protección misma del orden constitucional. Y en el trabajo que se haga en la sociedad,
pedagógico y de aproximación, tenemos que enseñar desde edad temprana que los derechos y los deberes van de la mano, que los derechos y los deberes se complementan y que no existen derechos sin deberes, y que por eso nuestro escudo, cuando dice libertad y orden, es porque el orden está para garantizar las libertades y las libertades son los derechos, pero nadie tiene la libertad de pasar por encima de los derechos de otros. Y en esa aproximación que debemos tener siempre con la sociedad, ese tiene que ser un factor determinante en la formación de una cultura democrática, patriótica y republicana. Permítame terminar, doctora Lina, diciendo lo siguiente. Me alegra que este programa de formación histórico, óigame así, histórico, 250.000, más de 250.000 hombres y mujeres de la fuerza pública formadas para la protección de niñas, niños y adolescentes, va a trabajar también con las plataformas que ha venido desarrollando el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, doctor Carlos Mario. El SENA tiene hoy unas plataformas realmente dinámicas, participativas, y que le permiten a cualquiera de nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública formarse con la libertad de adecuar sus tiempos en la virtualidad para tener todo el ciclo de formación acompañado también de los ciclos presenciales. Y yo quiero agradecerles a todos los directores de las escuelas de formación, a todos los que están liderando la pedagogía dentro de la fuerza pública, su nivel de compromiso con esta causa. Esta es la demostración que si nosotros, de manera diáfana, todos los días, le damos instrumentos de formación a oficiales y suboficiales, esa formación será para la vida. Y nosotros tenemos una fuerza pública que se ha ganado el respeto de la comunidad internacional y de las comunidades de la Colombia profunda y de los ciudadanos, porque han sido instituciones que en los años progresan, mejoran, se reinventan. Y no tengo duda que esta política que hoy empieza a aplicarse, derivada también de las conversaciones, de la conversación nacional, Juan Sebastián y Carolina, que tuvimos con miles de jóvenes, hoy también le da una gran herramienta a la fuerza pública. Y el pasado fin de semana, cuando anunciamos el proceso de transformación de nuestro Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, lanzamos una campaña muy bonita. Aquí en esta escuela, apreciado General Vargas, policía, joven, estoy contigo. Porque nuestros jóvenes en la formación de la fuerza pública son jóvenes que han optado por el camino del bien, que han optado por el camino del servicio. Y lo mismo son nuestros soldados, hombres y mujeres jóvenes, que hacen una apuesta donde entregan a la patria sus mejores años y sus ciclos de vida. El tener esta relación de confianza y esa pedagogía donde hablamos de derechos y hablamos de deberes y del ordenamiento constitucional es vital. Y tendremos a una de las mujeres más capacitadas de nuestra Policía Nacional ejerciendo esa tarea y vamos a estar a su lado. Y no puedo terminar estas palabras sin también recordar a estos 22 ángeles que están en el cielo, esos 22 muchachos que entregaron su vida por Colombia, que en ese tormentoso día de enero del año 2019 fueron cegados en su existencia por el terrorismo. Ellos entraron a esta escuela de formación, no como han pretendido los terroristas decir que es una guarnición militar, no, esta es una escuela de formación, y atentaron contra ellos. Hoy lo recordamos y sabemos siempre que desde el cielo están orgullosos de ser policías. Para ellos fue un honor ser policía
y hoy, cuando tienen además todos los honores y reconocimientos póstumos, decimos: para nosotros fue un honor tenerlos como policías. Que esta política de formación, de protección a la niñez, a la adolescencia, a la primera infancia, se convierta en un hito más de las características de excelencia que tiene la Fuerza Pública de Colombia. Muchísimas gracias.